Hola, hola, mis amores. Bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso porque hoy tenemos una bomba, pero una bomba con mayúsculas, de esas que hacen temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco y por supuesto, de nuestros corazones. Sí, lo habéis adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Porque prepárense porque la noticia que les traigo hoy es algo que muchísimos fans llevan esperando desde que, digamos que sus caminos tomaron rumbos diferentes. Y no me refiero a rumbos profesionales, sino, ustedes saben. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos porque hoy vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada señal que apunta a un posible reencuentro entre Hande y Kerem. Sí, lo dije. La bomba que nadie esperaba, la noticia que está haciendo explotar las redes sociales, la posibilidad que tiene a todo el fandom en vilo. Pero antes de entrar en materia, como siempre, quiero invitarles a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola de las noticias, los chismes, las exclusivas y los análisis que traigo para ustedes cada semana. Activen la campanita para no perderse nada y formen parte de esta maravillosa comunidad. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el mundo Hande y Kerem. Bueno, ¿por dónde empezar? La verdad es que la historia de Hande y Kerem es una de esas historias que te atrapan desde el principio. Dos jóvenes guapos, talentosos y con una química innegable que traspasaba la pantalla. Su romance en la serie Senkalkam fue un auténtico flechazo para millones de personas en todo el mundo. Nos hicieron creer en el amor, en las segundas oportunidades, en esas conexiones que te cambian la vida. Y es que ¿quién no se enamoró de Eda y Serkan? Su historia de amor ficticia se convirtió en una realidad, y durante un tiempo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Viajes juntos, miradas cómplices, declaraciones de amor públicas, fotos adorables en redes sociales, todo parecía un cuento de hadas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. De repente, sin previo aviso, los rumores de ruptura empezaron a circular. Primero susurros, luego confirmaciones a medias, y finalmente la triste realidad, Hande y Kerem habían terminado. El golpe fue duro, no solo para ellos, sino para todos los que habíamos seguido su historia con tanto cariño. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de incompatibilidad, otros de presiones laborales, otros de terceras personas. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que su separación dejó un vacío enorme en el corazón de muchos fans. Desde entonces ambos han seguido adelante con sus vidas, tanto profesionales como personales. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación, protagonizando nuevas series y convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Kerem, por su parte, también ha seguido trabajando duro, explorando nuevos proyectos y consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el fantasma de su relación sigue planeando sobre ellos. Y es que, seamos honestos, la química entre Hande y Kerem era algo especial, algo que no se ve todos los días. Y por eso, la esperanza de una reconciliación nunca se ha extinguido del todo. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa del asunto. Porque en las últimas semanas han surgido una serie de señales, de rumores, de coincidencias que han alimentado la llama de la esperanza entre los fans. Pequeños detalles que, sumados, podrían indicar que Hande y Kerem podrían estar acercándose de nuevo. Vamos a analizar estas señales con lupa, porque como buenas detectives que somos, no se nos escapa ni un detalle. Primero, las redes sociales. Las redes sociales. La fuente inagotable de rumores, especulaciones y confirmaciones a medias. En las últimas semanas, tanto Hande como Kerem han sido vistos dando me gusta a publicaciones relacionadas con el otro. Ojo, no estoy diciendo que se estén comentando fotos directamente, pero sí que están interactuando con contenido que de alguna manera les conecta. ¿Casualidad? Puede ser. Pero no es una casualidad un poco sospechosa. Además, algunos fans han notado que ambos han empezado a seguir a las mismas cuentas nuevas. Cuentas de restaurantes, de viajes, de marcas. Cosas que en principio no tienen nada que ver con su relación. Pero, ¿y si están planeando algo juntos? ¿Y si están explorando intereses comunes? La imaginación, mis amores, es poderosa. Pero la cosa no se queda ahí. Porque también han surgido rumores de que han sido vistos en los mismos lugares. No juntos, claro, pero sí en los mismos restaurantes, en los mismos eventos. En Estambul, la ciudad no es tan grande, pero la probabilidad de encontrarse con tu expareja, especialmente si ambos son figuras públicas, no es tan alta. ¿Oh sí? Y aquí es donde entra en juego la información de una fuente cercana, una persona que, según dicen, conoce bien a ambos actores.
Esta fuente ha asegurado a algunos medios de comunicación turcos que Hande y Kerem han estado en contacto en las últimas semanas. Que han hablado por teléfono, que incluso se han visto en secreto. Ojo, esta información hay que tomarla con pinzas, porque como sabemos, los rumores a veces son solo eso, rumores. Pero la fuente insiste en que ambos están intentando reconstruir su amistad, que están intentando dejar atrás los problemas del pasado y que están abiertos a la posibilidad de una reconciliación. ¿Será cierto? ¿Estarán Hande y Kerem dándose una segunda oportunidad? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la esperanza está ahí, latente, alimentada por los rumores, las coincidencias y el deseo de millones de fans en todo el mundo. Además, hay que tener en cuenta un factor importante, el tiempo. El tiempo cura las heridas, dicen. Y en el caso de Hande y Kerem, ha pasado suficiente tiempo desde su ruptura como para que ambos hayan podido reflexionar, madurar y tal vez, darse cuenta de que cometieron un error al separarse. También es posible que ambos hayan extrañado la compañía del otro. Porque seamos honestos, no es fácil encontrar a alguien con quien tengas tanta química, tanta conexión. Alguien que te entienda, que te apoye, que te haga reír. Y Hande y Kerem tenían todo eso. Y no podemos olvidar el impacto que tuvo su relación en sus carreras. Su romance, aunque terminó, catapultó sus carreras a nivel internacional. Se convirtieron en dos de los actores turcos más conocidos y admirados en todo el mundo. Y es posible que ambos sean conscientes de que su imagen como pareja sigue siendo muy poderosa, muy atractiva para el público. Pero más allá de las especulaciones, de los rumores y de las estrategias de marketing, lo más importante es lo que sienten Hande y Kerem el uno por el otro. Porque al final del día, son ellos los que tienen que tomar la decisión de volver a estar juntos o no. Son ellos los que tienen que decidir si están dispuestos a superar los obstáculos, a perdonar los errores y a construir un futuro juntos. Y aquí es donde entra en juego la madurez emocional. Porque una relación no se construye solo con amor, sino también con respeto, con comunicación, con compromiso. Y Hande y Kerem tendrán que demostrar que están preparados para afrontar los desafíos que implica una relación seria y duradera. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿están Hande y Kerem juntos otra vez? La respuesta, como ya dije, no la tenemos con certeza. Pero la evidencia apunta a que algo está pasando. A que hay un acercamiento, a que hay una conversación, a que hay una posibilidad. Y eso, mis amores, es suficiente para alimentar la esperanza. Para seguir soñando con un final feliz. Para creer en las segundas oportunidades. Porque al final del día, el amor es lo más importante. Y cuando hay amor verdadero, todo es posible. Así que, ¿qué va a pasar? ¿Veremos a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Volverán a enamorarnos con su química, con su complicidad, con su amor? El tiempo lo dirá. Pero mientras tanto vamos a seguir disfrutando de esta historia, vamos a seguir analizando cada detalle, vamos a seguir alimentando la esperanza. Y hablando de esperanza, quiero recordarles que no todo se trata de la posibilidad de una relación romántica. A veces las amistades son igual de importantes o incluso más. Quizás Hande y Kerem estén intentando reconstruir su amistad, dejando atrás el pasado y valorando la conexión que tienen como personas. Sea cual sea el resultado, lo importante es que ambos sean felices. Que encuentren la paz, la estabilidad y el amor, ya sea juntos o por separado. Porque al final del día, eso es lo que todos queremos, ser felices. Y ahora, antes de terminar, quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Creo que Hande y Kerem son dos personas maravillosas, talentosas y con mucho potencial. Creo que su relación fue algo especial, algo que marcó a muchos de nosotros. Y creo que si deciden darse una segunda oportunidad, podrían construir una relación aún más fuerte y duradera que la anterior. Pero también creo que si deciden seguir caminos separados, debemos respetarlo y apoyarlos. Porque al final del día es su vida, es su decisión y son ellos los que tienen que vivir con las consecuencias. En definitiva, mis amores, la historia de Hande y Kerem es una historia que nos enseña que el amor es complicado, que las relaciones son difíciles y que los finales felices no siempre son fáciles de alcanzar. Pero también nos enseña que la esperanza nunca debe perderse, que las segundas oportunidades existen y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Ha sido un placer analizar esta bomba con ustedes. Hande y Kerem. ¡Qué pareja! En resumen, hemos explorado los rumores y señales que apuntan a un posible reencuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Analizamos las interacciones en redes sociales, los avistamientos en los mismos lugares y la información de fuentes cercanas. También reflexionamos sobre el tiempo transcurrido desde su ruptura, la química innegable que existe entre ellos y la madurez emocional necesaria para una reconciliación.
En definitiva, la esperanza de un reencuentro sigue viva, alimentada por el deseo de millones de fans en todo el mundo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejarme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? Quiero saber su opinión. Y antes de despedirme les recuerdo que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos y familiares. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta maravillosa comunidad. Compartan, compartan, compartan. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de mis notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de todas las novedades. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, que aún hay más. Porque el universo Ande y Kerem es un universo en constante expansión. Y como su gurú de los chismes turcos, no podía dejarles con la miel en los labios. Así que prepárense para una inmersión aún más profunda en este drama romántico. Vamos a diseccionar esas señales de las que hablábamos, pero con un microscopio. Porque los detalles, mis amores, los detalles son los que importan. Asterisco, asterisco, las redes sociales, un campo de batalla, y de amor, asterisco, asterisco. Ya mencionamos los me gusta sospechosos. ¿Pero a qué publicaciones específicamente le han dado me gusta? Pues bien, indagando en el historial de la X, sí, me tomé el trabajo por ustedes, hago lo que sea, encontré que Ande le ha dado me gusta a varias publicaciones de una cuenta de fans que recopila momentos icónicos de Senkalkam. Momentos súper románticos. Mensaje subliminal. Yo digo que sí. Y Kerem no se queda atrás. Él le ha dado me gusta a una publicación que compara dos fotos, una de Ande luciendo radiante en un evento reciente y otra de Eda, el personaje de Ande en Senkalkam. El pie de foto decía algo así como, la misma belleza, la misma esencia. Uf, qué intenso. Pero la cosa se pone aún más interesante con los seguidos. ¿Recuerdan que les dije que habían empezado a seguir a las mismas cuentas? Pues bien, una de esas cuentas es la de un restaurante súper exclusivo en Estambul, con vistas al Bósforo, ideal para una cena romántica. Imaginen la escena. Velas, música suave, Ande y Kerem compartiendo una deliciosa comida mientras contemplan el atardecer. ¡Ay, mi corazón! Otra cuenta que han empezado a seguir es la de un fotógrafo famoso que se especializa en retratos de parejas. ¿Estarán pensando en hacer una sesión de fotos juntos? Por favor, que alguien me confirme esto. Y lo más intrigante de todo, ambos han vuelto a seguir a algunos miembros del equipo de producción de Senkalkam. ¿Estarán planeando un reencuentro en la pantalla? ¿O simplemente están retomando el contacto con viejos amigos? Las posibilidades son infinitas. Asterisco, asterisco, avistamientos misteriosos, casualidad o destino, asterisco, asterisco. Los rumores de que han sido vistos en los mismos lugares son persistentes. Y aunque no hay fotos que los capturen juntos, algunos testigos aseguran haberlos visto en el mismo restaurante, en la misma galería de arte, incluso en el mismo gimnasio. El restaurante, por cierto, es un lugar conocido por ser frecuentado por celebridades turcas. La última vez que Ande fue vista allí, llevaba un vestido rojo espectacular que dejaba a todos sin aliento. Y casualmente o no tan casualmente, Kerem fue visto saliendo del mismo restaurante al día siguiente. La galería de arte es otro punto en común. Ambos son conocidos por su afición al arte contemporáneo. Algunos dicen que Ande estaba admirando una escultura cuando Kerem entró y se acercó a saludarla. ¿Habrá sido un encuentro casual? ¿O una cita secreta? ¿Y el gimnasio? ¡Ay, el gimnasio! Según los rumores, ambos están entrenando con el mismo entrenador personal. ¿Estarán compitiendo por quién está más en forma? ¿O simplemente están aprovechando la oportunidad para verse en un ambiente más relajado? Asterisco, asterisco, la fuente cercana, un ángel o un demonio, asterisco, asterisco. La información de la fuente cercana es, sin duda, la más jugosa. Esta persona, que se dice que es un amigo en común de Ande y Kerem, ha revelado algunos detalles muy interesantes sobre su relación actual. Según esta fuente, Ande y Kerem han estado hablando por teléfono con regularidad. Al principio, las conversaciones eran cortas e incómodas. Pero con el tiempo se fueron volviendo más largas y profundas. Ahora hablan de todo, de sus trabajos, de sus vidas personales, de sus sueños y aspiraciones. La fuente también asegura que han tenido algunas citas secretas. Se han visto en lugares discretos, lejos de las cámaras y los paparazzi.
Han ido a tomar café, a pasear por el parque, incluso a ver una película en casa de un amigo en común. Al parecer, ambos están siendo muy cautelosos. No quieren que su relación se convierta en un circo mediático. Quieren tomarse su tiempo para reconstruir su amistad y ver si hay una posibilidad de algo más. Pero lo más revelador de todo es que, según la fuente, Hande y Kerem se echan de menos. Se extrañan mutuamente. Se dan cuenta de que cometieron un error al separarse y están dispuestos a intentarlo de nuevo. Asterisco asterisco el pasado, un fantasma que regresa asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este posible reencuentro, es importante recordar cómo empezó todo. Hande y Kerem se conocieron en el set de Senkal Camp. Al principio, eran solo compañeros de trabajo. Pero con el tiempo la química entre ellos se hizo evidente. Su romance en la pantalla era tan convincente que los fans empezaron a sospechar que había algo más entre ellos. Y tenían razón. Hande y Kerem se enamoraron. Su relación fue un torbellino de amor, pasión y felicidad. Viajaban juntos, se apoyaban mutuamente en sus carreras, se declaraban su amor públicamente. Eran la pareja perfecta. Pero como todos sabemos, las relaciones no siempre son fáciles. Hande y Kerem enfrentaron muchos desafíos. Las presiones laborales, las agendas apretadas, las diferencias de personalidad, todo esto contribuyó a su ruptura. Pero a pesar de todo, su amor sigue vivo. Y ahora, después de todo este tiempo, están dispuestos